expuestas. Primero, una fractura expuesta son fracturas en las que el foco fracturario se encuentra en relación con el medio ambiente a través de lesiones, ¿verdad? De la piel, de músculos, de tejidos, afectando diferentes tejidos blandos, músculos, tejido celular subcutáneo, la piel, incluso vasos y nervios. O sea que una fractura expuesta no nada más afecta al hueso, igual que cualquier fractura, afecta muchos otros tejidos, que depende de la magnitud de la lesión. Nos puede dar problemas como deficiencia de irrigación al hueso, que nos puede provocar una infección, aparte de que porque es expuesta, la pérdida de irrigación nos puede afectar en cuanto a una infección y a provocarnos un retardo de consolidación o una pseudoartrosis. Es una urgencia porque pueden estar lesionados diferentes tejidos, porque si no le hacemos un aseo quirúrgico antes de las 6 horas, las posibilidades de infección son muy altas. Son más frecuentes en la pierna por los accidentes automovilísticos, sobre todo atropellamientos. El 90% en accidentes de tránsito, aunque aquí en Juárez llegó el momento en que las fracturas expuestas eran más frecuentes las que nos llegaban al hospital por lesiones de arma de fuego que por accidentes de tránsito. Esto fue allá por el 2010, todo eso, que todavía siguen llegando, pero ya no tantas. Y hay que tomar muy en cuenta que el 30% de las fracturas expuestas pueden tener lesiones en otros sistemas. Lo que se llama un politraumatizado, cuando trae lesiones en 2 o más sistemas. Ya es un politraumatizado y es una condición grave que puede poner en peligro la vida. Hay 2 mecanismos de lesión. El indirecto, cuando el hueso perfora la piel de adentro hacia afuera, y el directo, que es un golpe de afuera hacia adentro, que va a ser mayor tejido blando lesionado, mayor la herida y mayor riesgo de infección. En cambio, en el hueso, cuando perfora la piel de adentro hacia afuera, generalmente son lesiones pequeñas que no van a tener o van a tener una mínima contaminación. Se clasifican de diferentes maneras, por tiempo y lugar y dependiendo de la lesión de las partes blandas. Por tiempo y lugar, pueden ser contaminadas o recientes y potencialmente infectadas o tardías. Contaminadas o recientes y potencialmente infectadas o tardías. Las fracturas expuestas tardías y potencialmente infectadas. Perdón, aquí está al revés. Aquí está al revés. Ahí en su exposición, la que ustedes bajaron, pues va a estar esto mal para que lo corrijan, ¿sí? En la que ustedes tienen. No sé si la bajaron o nomás la pueden ver en el, ¿cómo se llama? En el Teams. Entonces, las expuestas recientes o contaminadas son las que tienen menos de 6 horas de haberse realizado cuando llegan al hospital y sin una contaminación importante. En cambio, las fracturas expuestas tardías y potencialmente infectadas tienen más de 6 horas y en lugares muy contaminados. La clasificación que más se utiliza para las fracturas expuestas es la de Gustilo y Anderson. Esta describe el daño, nos da una guía para el tratamiento, determina el pronóstico y nos sirve para hacer estadística para investigación. Las clasifica Gustilo en 3 tipos y de ahí está la tipo B, la va a clasificar en A, B y C, las tipo 3, perdón. Entonces tenemos las tipo 1 cuando son pequeñas, las tipo 2 más grandes y las tipo 3 generalmente ya son mayores de 10 centímetros. Pero ahorita vamos a ver las condiciones de cada una de las tipo A, B y C, 3A, 3B y 3C.
Entonces, la grado 1 son heridas de 1 centímetro o menos. Son traumatismos de baja energía, no hay conminución del hueso, hay mínimo daño a los tejidos, sin contaminación y la tasa de infección es del 0 al 6%. En las grado 2, la herida es de 1 a 10 centímetros, traumatismo de mediana energía, conminución moderada, contusión de partes blandas, contaminación y la tasa de infección aumenta del 6 al 10%. Las grado 3 generalmente son mayor de 10 centímetros, alta energía, conminución varía, herida amplia y profunda, cuerpos extraños y alta contaminación, como vemos aquí. La grado 3A es mayor de 10 centímetros, podemos cubrir el hueso, podemos suturar y dejar cubierto el hueso. Por ejemplo, aquí tenemos una gran herida que aparente no va a cerrar. Este es un niño que se cayó de una troca y fue arrastrado. Se le hace aseo quirúrgico y se logra que cierre. Y pues no se infectó por obra del Espíritu Santo, pero era una lesión bastante contaminada. Muy bien, entonces la grado 3A todavía puede cerrar. La grado 3B, la piel ya no puede cubrir la herida. Hay denudación del periósteo y la tasa de infección en todas las tres aumenta del 10%, del 10 al 50%. Entonces aquí tenemos una que ya no se puede suturar, ya no da la piel. Hay pérdida de piel, como aquí vemos. En la grado 13 hay destrucción total de las estructuras adyacentes, lesión vascular y o nerviosa y tasa de infección de 25 a 50%. Es una condición que vamos a ver adelante, lo de la lesión vascular, pero pasando de 10 centímetros ya se considera de tipo 3C. Ahora, si tiene lesión vascular o nerviosa, o ambas, sin importar el tamaño de la herida, se van a clasificar como 3C. Entonces, repito, las lesiones mayores de 10 centímetros y las lesiones que tengan lesión vascular y o nerviosa, sin importar el tamaño de la herida, van a ser consideradas 3C. Y la tasa de infección aumenta más del 10%, el 25 al 50%. Aquí tenemos una 3C con lesión nerviosa. Ya se le puso su fijador externo porque la herida no se va a poder cerrar y tiene que estar fijada la herida al hacer la reparación nerviosa, fijada la fractura al hacer la reparación nerviosa o vascular. Si el cirujano vascular repara la lesión vascular y no fijamos el hueso, llevamos el riesgo de que esa lesión se vuelva a presentar por angulación del hueso, por desplazamientos, que se pierda la reparación. Entonces, primero debemos de fijar con un fijador externo y después hacer la reparación. Aquí también tenemos otro paciente que es tratado con fijador externo y no nomás por lesión vascular o nerviosa, sino porque vamos a tener que estarle haciendo curaciones y el fijador externo nos permite descubrir la herida sin que se movilice el hueso, a diferencia de una férula que vamos a tener que estarla quitando y poniendo para poder hacer curación. Aquí tenemos una lesión por arma de fuego de alta velocidad. Vean ustedes cómo provoca un gran daño a los tejidos y no nomás a los tejidos, al hueso. Otra lesión por arma de fuego. Vean ustedes que la distensión que produce el arma de fuego, la distensión que produce es capaz de abrir la piel. Tiene su orificio de entrada, de salida, pero aparte la piel se lesiona por la pura expansión. Y no nada más la piel, todos los tejidos por la expansión se lesionan.
Aquí está fijada con un fijador externo para poder seguir curando sus lesiones. Entonces, aquí tenemos una fractura grado 3C con una amplia pérdida de tejido. Ahora, aparte de lo que dijimos de que las lesiones vasculares y nerviosas van a pasar a ser 3C, hay fracturas que son inmediatamente clasificadas como grado 3, no 3A ni B ni C, 3, grado 3 sencillamente, ¿sí? Ya si puede cerrarse, no puede cerrarse, o se trae lesión vascular o no, ya la clasificaremos como grado 3A, B o C. Pero las fracturas que tienen las siguientes consideraciones van a ser las consideradas grado 3. En primer lugar, fracturas segmentarias abiertas. A ver, Cázares, Sí, ¿qué es una fractura segmentaria? cuando se divide en dos o más fragmentos, No, este puede perder la continuidad del mismo hueso. no. Martínez, Sí, doctor, es cuando se divide en mínimo 3 fragmentos, no. y la manera en que se divide es es un corte, bueno, es un corte, no es un corte de forma de cilíndrica, el segmento queda en forma cilíndrica. No recuerdo. A ver, otra vez. Está muy sencilla la descripción. Ok, es cuando el hueso se segmenta en diferentes partes y este No, 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 segmento no, se no, no. forma. Okay. No. Son dos fracturas en el mismo hueso con un fragmento tubular intermedio. Así de sencillo. Dos fracturas en el mismo hueso con un fragmento tubular intermedio que va a ser el que divida las dos fracturas. Ahora, ¿por qué son consideradas grado 3? Porque si hay dos fracturas en el mismo hueso, quiere decir que el mecanismo de lesión fue más intenso y además va a haber pérdida de la circulación en ese segmento, ¿sí? Ya no va a poder llegar bien la circulación a ese segmento a los superiores e inferiores por medio de la circulación principal. Entonces, por eso son consideradas grado 3, porque tienen mayor posibilidad de infección y de pseudoartrosis. También son consideradas inmediatamente grado 3 las lesiones en áreas agrícolas por la alta contaminación. Ibarra, Sí, doctor. ¿cuál es la infección más peligrosa en áreas agrícolas? Sería por Klebsiella. Bueno, porque muchas veces se coloca lo que es, bueno, Lo que es, se pone lo que es el abono y cada vez entonces, que digan lo que es, vas a pagar una chuleta. ok, bueno, se coloca abono muchas veces en lo que, en el... No, Gómez, esta no se las voy a calificar porque no se las había enseñado. Gómez, No sé, tampoco me la sé. Madero, ¿Es por estreptococo? no, Acosta. No pregunté la más frecuente, pregunté la más peligrosa. Pues sería o sea, las máquinas que traen que lleguen a A ver, estamos hacer alguna hablando herida. de tareas agrícolas, no nomás tareas agrícolas, sino también con animales, ¿va? Vacas, marranos, gallinas, Doctor, caballos. ¿no Sí, sería por Clostridium? claro, el tétanos Clostridium tetanus. es Ajá, la tetanus. lesión más peligrosa que puede llegar en una fractura expuesta. Heridas por arma de fuego militar. ¿Qué quiere decir arma de fuego militar? Cuando la velocidad del proyectil es más de 600 metros por segundo. O sea, armas largas.
Fractura expuesta con lesión neurovascular, que ya dijimos que iba a ser considerada grado 3C. En desastres naturales, temblores, inundaciones, etcétera. Y cuando tiene más de 6 horas, ya es considerada grado 3, ¿sí? Aparte de lo que dijimos de mayor de 10 centímetros. Entonces, en todas estas, no importa el tamaño de la herida, van a ser consideradas de grado 3, ¿de acuerdo? ¿Sí quedó bien entendido? Sí. Aquí tenemos, este caso es reciente, es de la semana pasada. Un paciente con una fractura. Aquí se ve la lesión vascular. Ahí se ve el hoyito de la arteria. Aquí vemos ya que está el cirujano reparando la arteria, pero vean aquí esto que se alcanza a ver al fondo. Ese ya es el fijador externo ya colocado. Se lo colocamos y se reparó la arteria. Aquí vemos otro caso de un paciente politraumatizado por herida de arma de fuego con fractura de húmero. Y el fijador externo no nada más nos sirve para las fracturas expuestas, sino también para control de daños, que después vamos a ver lo que es control de daños. En un paciente politraumatizado, para poderlo estarlo movilizando y que no se provoquen más lesiones y que tiene otras prioridades a la fractura, le colocamos un fijador externo mientras mejora su estado de los otros sistemas u órganos, y mientras nomás le fijamos con un fijador y posteriormente ya le damos el tratamiento definitivo. Eso se llama una osteosíntesis secuencial. O sea que primero usamos fijador y después ya ponemos el material que va a llevar definitivamente. Bueno, el diagnóstico de una fractura expuesta. Primero, hay que buscar siempre otras lesiones. Ya dijimos que el 30% puede ser politraumatizado o pueden ser polifracturados. Los polifracturados siempre hay que buscar, como traen una lesión muy aparatosa cuando son expuestas y vienen sangrando, no nos damos cuenta o no ponemos atención en buscar otras lesiones. Hay que buscar siempre otras lesiones antes de mandarlo a rayos X. Traumatismo craneoencefálico, hipovolemia. ¿Cuál es la primera causa de muerte en accidentes automovilísticos? La primera. El ¿Cinturón? traumatismo craneoencefálico. Y la segunda, la Doctor, hipovolemia. Sí. tengo una pregunta. Ya ve que dijo que en el otro vamos a clasificar como grado 3, pues lo que nos dijo, lo de Sí. la diferencia para poderla clasificar entre A, B y C va a ser el tamaño. El tamaño, sí. Ah, ok, eso es lo que va a Pero en variar. caso de las fracturas con lesión neurovascular, van a ser grado 3C inmediatamente, ¿sí? Ujú, Y las otras, pues depende del tamaño. ok, gracias. Bueno, para clasificar una fractura expuesta debemos saber en dónde fue. ¿Para qué? Para saber si el terreno era muy contaminado o no. ¿Cómo fue? Para eso va a depender del mecanismo de lesión. Si va a ser un mecanismo de lesión intenso o leve. ¿Y cuándo fue? Si han pasado más de 6 horas. En el examen radiológico debemos de tomar una vista anteroposterior y lateral, y siempre hay que abarcar las dos articulaciones, la proximal y la distal, porque también pueden estar luxadas o lesionadas. Y siempre hay que buscar otras fracturas cerradas que pueda traer el paciente. Objetivos del tratamiento jerárquicamente. Número 1, que no se nos muera. Para que no se nos muera un paciente, debemos de aplicar el ABC de trauma. En primer lugar, ABC de trauma y luego ver lo de las infecciones, reducir e inmovilizar quirúrgicamente la cubierta del hueso. Bueno, primero, el ABC de trauma. Dijimos que la primera causa de traumatismo es el traumatismo cráneoencefálico. La siguiente causa es la hipovolemia. Si nosotros recibimos un paciente con hipovolemia, podemos hacer un diagnóstico muy rápido en 5 o 10 segundos si viene en choque o no, en choque hipovolémico.
sin fijarse en clasificaciones de shock hipovolémico, todo lo que han aprendido ustedes, un paciente que tiene shock hipovolémico ya se está muriendo. Debemos de atenderlo, diagnosticarlo y atenderlo inmediatamente. A ver, Ibarra. Bueno, no. Madero. Madero. Madero a la 1. Aquí estoy, Doc. A ver, dime cuáles serían los datos clínicos que encontrarías rápidamente en un paciente hipovolémico. Hipotensión, O sea que le tomas de aquí a que le tomas la presión, ya se te pasaron los 5 segundos. ¿Cómo sabes que es pérdida del hipotenso? estado ¿Cómo sabes que está hipotenso? y pérdida del estado de conciencia. ¿Cómo sabes que está hipotenso? Pues tendría que hacerle una toma de presión. No. Te estoy diciendo que la toma de presión no. ¿Cómo puedes saber que un paciente tiene una disminución en la intensidad del pulso? Puede presentar disnea. No. La presión, doctor. Bueno, ¿qué es el pulso filiforme? Se clasifican como pulsos saltones. Ah, caray. No. ¿Qué es un pulso filiforme? Cuando está baja la intensidad de la presión, también apenas vamos a sentir el pulso, ¿va? Eso es un pulso filiforme, apenas lo sentimos. Entonces, pulso filiforme, llevas una. ¿Cuál otra? Pérdida del estado de conciencia. Pérdida. O sea que si no hay pérdida del estado de conciencia, no está hipovolémico. O disminución. Alteración. Alteración del estado de conciencia. ¿Sí? ¿Qué más? Sí. Palidez. Piel fría. ¿Sí? Sí. Entonces, tocamos al paciente, ya sabemos si está frío o no. Le tomamos de una vez el pulso, ya sabemos si es filiforme. Le preguntamos cómo se llama y ahí nos va a responder. Puede que no nos responda bien. ¿Sí? Entonces, con eso, y le vemos que hay palidez, con eso ya podemos saber que este paciente está en hipovolemia. Madero, ¿o quién? ¿Quién fue ahorita? Acosta. Sí, fue madre. Acosta. Oye, Acosta, Sí, doctor. ¿Cómo tratamos un shock hipovolémico? A ver, alguien que sepa cómo se trata un shock hipovolémico. Doctor, no sé si preguntó a Costa Bernal o a Costa Maines, pero... La que sea, la que sepa. Ah, ok. Se supone que se va a poner una vía intravenosa en el brazo y vamos a administrar ya sea dopamina, epinefrina. No. ¿No? No. Son principalmente soluciones fisiológicas. Fisiológicas. ¿Cuál es? Bueno, Para después el shock darle hipovolémico debe de tener una pérdida aproximadamente de 2 litros para caer en shock, ¿verdad? Entonces le vamos a reponer forzosamente inmediatamente cuando menos 2 litros de líquido. Hay dos tipos de soluciones. Los cristaloides y los coloides. Tarea. Diferencia o beneficios y tanto de los coloides como de los cristaloides. ¿Cuáles son los beneficios de cada uno y cuáles son los contras de cada uno? Eso es de tarea, ¿sí? Los cristaloides se refiere principalmente, la que más usamos es la solución Harman, ¿sí? Que es más fisiológica que la solución fisiológica. Y de los coloides, pues hay diferentes tipos que ustedes me los van a decir en la tarea.
se debe de indicar que se canalicen 2 vías con catéter corto, número 16 o 18, para poder pasar rápidamente las soluciones. Se deben de iniciar rápidamente con 2 litros. Y también debemos de aplicar oxígeno, porque el choque se define como la hiperfusión de los tejidos y la principal hipoperfusión de los tejidos va a ser de oxígeno. Ahora, el tratamiento definitivo, claro que no va a ser las soluciones, ¿verdad? Va a ser la sangre. Pero en lo que se cruza sangre y todo el relajo, pues se nos va a morir. Entonces, si diagnosticamos rápidamente un shock hipovolémico y le damos tratamiento inmediato, podemos salvar al paciente. Si trae un traumatismo craneoencefálico, pues no tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Esteroides y que solución y que oxígeno, y realmente donde podemos actuar más es en la hipovolemia. En cuanto a los antibióticos, se recomienda que en cualquier fractura expuesta se utilicen doble esquema de antibióticos. Perdón, me salté. El ABC de trauma. Nos llega un paciente traumatizado, trae hipovolemia, pero el A, ¿qué quiere decir la A? Airway. ¿Y luego qué vas a hacer en ese caso? Asegurar la permeabilidad de la vía respiratoria. ¿Cómo la aseguras? Pues si la persona ya perdió el estado de conciencia, se puede intubar. Antes de eso, en cuanto llegue el paciente o lo recibes o lo ves en la calle, en la ambulancia, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es la primer maniobra que se usa para despejar la vía aérea? Aparte de buscar cuerpos extraños, ¿verdad? Hiperextensión de la cabeza, La cabeza no se hiperextiende. del cuello, perdón. El cuello, hiperextensión del cuello. La maniobra del mentón, ¿verdad? ¿Y luego qué sigue? Pues se puede usar la bolsa para ventilar. ¿Estás en la B o en la A? En la A. Entonces, ¿por qué la vas a ventilar si estás en la A? ¿Qué sigue en la A? Así te la vas a pasar hasta que se dé de alta con el cuello hiperextendido, ¿qué? ¿Qué hacemos para que no se ahogue con la lengua? Se debe de hacer hacia un lado. Hombre, cánula orofaringia. Y si tiene náuseas, nasofaringia. Y luego ya viene la B, que sería ya si está ventilando bien o no, y ya sería la introducción de una cánula, de una orotraqueal, ¿verdad? Y la C, pues en la C estamos hablando de controlar los sangrados y tratar la hipovolemia. Antibióticos, betalactámicos. A ver, Calvillo. Doctor, me comenta que está teniendo problemas para entrar a Teams. Fernández. Sí, doctor. ¿Cuáles son los betalactámicos? Son... O sea, ¿le digo los nombres de los metalatámicos o más No, o menos? los de tus hermanos. ¿Mande, perdón? Los de tus hermanos mejor. Pues los... ¿Cuáles son los betalactámicos, doctor? La, Claro la pregunta. pues la penicilina, cefalosporina, bueno, no Sí, estoy ¿cómo seguro. que no? ¿Por qué no? ¿Mande? ¿Por qué no? No sé si la penicilina, las cefalosporinas, Muy bien. Ahora, los aminoglucósidos, ¿cuáles son?
Pues, Quirós, streptomicina. la streptomicina es aminoglucósido. Quirós, Sí, doctor. Los aminoglucósidos son la micacina, gentamicina. muy bien. Ahora, ¿cuál es el medicamento de elección para el tétanos? El medicamento de elección para el tratamiento del tétanos, ¿cuál es? ¿No es la aplicación de la vacuna antitetánica? No, hombre, estamos hablando de antibióticos, ¿Penicilina? penicilinas. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de una infección por tétanos, vamos a poner penicilina y aminoglucósidos. Cuando no tenemos esa posibilidad, vamos a poner beta-lactámicos y aminoglucósidos. Ahora, ¿de qué generación cefalosporinas y aminoglucósidos? Cefalosporinas de segunda generación cuando las infecciones no son graves y por pocos días, y cuando están muy contaminadas, entonces sí debemos de usarlas hasta por 3 semanas, ¿sí? Hay que recordar que los aminoglucósidos no se deben de usar por más de 10 días porque pueden producir daño óptico o renal, pero los cefalosporinas sí las podemos usar hasta 3 semanas en muy contaminadas. En cuanto al tétanos, las personas que deben de ser vacunadas son los mayores de 10 años, porque, bueno, este cuadro no le hagan mucho caso, ¿eh? Deben de ser vacunadas los que tengan más de 10 años porque la vacuna que se les pone de niños los cubre hasta los 10 años. Personas que tengan más de 5 años sin vacunarse, a eso se les debe aplicar la antitoxina, o sea, la vacuna. Perdón, el toxoide. Y la antitoxina se le debe aplicar a personas que nunca han sido vacunados o que desconocen si han sido vacunados alguna vez, ¿sí? O que traigan lesiones muy expuestas, muy contaminadas, sobre todo con tierra y en terreno agrícola, ¿sí? Entonces, a esas personas, las que nunca han sido vacunadas y las que no se conoce que han sido vacunadas o estén muy contaminadas, hay que ponerle la antitoxina, ¿de acuerdo? Entonces, repitiendo, ¿a quiénes le vamos a poner el toxoide, o sea, la vacuna? Mayores de 10 años, adultos que tengan más de 10 años sin haber sido vacunados, ¿sí? Y la antitoxina se la vamos a poner a las que nunca han sido vacunados o desconocen si han sido vacunados o lesiones muy graves. Muy bien, de ahí pasamos ya al tratamiento quirúrgico, que es el aseo quirúrgico y la reducción y inmovilización de las fracturas. Hay que recordar que el antibiótico se le da a todas las fracturas expuestas. Vamos a ver el tratamiento según el grado. En el grado 1 podemos hacer nomás un lavado y suturar, inmovilizar y osteosíntesis diferida, como dijimos ahorita. Bueno, no, esa era la secuencia. La osteosíntesis diferida se refiere a que no le vamos a hacer osteosíntesis interna con placas o clavos internos hasta que no estemos seguros si se infectó o no. Dejamos transcurrir de 5 a 7 días y si no está infectada, entonces sí ya le hacemos osteosíntesis. Pero en fracturas producidas en la nieve, muy limpias, con cortes de la piel netos, grado 1 y que puedan ser operadas de inmediato, se puede hacer la osteosíntesis inmediatamente. En las grado 2 no es recomendable la osteosíntesis inmediata, es recomendable la osteosíntesis diferida. Aquí hay que hacer lavado o más bien aseo quirúrgico, suturar e inmovilizar. Las grado 3 requiere también forzosamente aseo quirúrgico, sutura si es posible, es frecuente que requieran amputación y es la causa más frecuente de que usemos la fijación externa, ¿sí? Ahora, repitiendo, cuando hay lesión vascular o nerviosa hay que hacer fijación forzosamente. Si trae una lesión vascular y tiene posibilidades de perder la extremidad,
vamos a hacer una fijación, no importa con qué. Si tenemos fijadores externos, es lo más indicado. Pero si tenemos una placa con tornillos usados, lo que tengamos, un clavo centromedular de los que se usaban antes, lo que se tenga, vamos a hacer la movilización, la inmovilización, la osteosíntesis, para que se pueda reparar el vaso y salvar la pierna, y después ya veremos en darle el tratamiento correcto a la extremidad, ¿verdad? El aseo quirúrgico consiste en un lavado y cepillado, resección de bordes de la piel y desbridamiento, reparación, considerar las condiciones de reducción de la fractura si es necesario o no, que obertura y cierre de la herida si es posible, inmovilización rigurosa y elevación de la extremidad. Lavado y cepillado. Se consta en 2 tiempos el lavado. Y bueno, el sucio, que es una limpieza mecánica con suero fisiológico, jabón y cepillado. Primero en realizar en las zonas aledañas a la lesión, ¿sí? Es cuando le quitamos toda la tierra, la mugre, la grasa que pueda traer en la extremidad. Ya que esté más o menos limpiezón, entonces nos vamos al acto quirúrgico. Ya le colgamos la extremidad y hacemos ya con Isodine su lavado de la piel y todo el relajo, y lavamos la herida. Ahora, una cosa que no puse aquí en la presentación, cuando nos llega una fractura expuesta en urgencias, debemos de irrigar con solución fisiológica, irrigar la herida para que se salgan todos los detritus o cuerpos extraños. Se supone que debemos de irrigar con 1 litro por cada centímetro que sea el tamaño de la herida, sin meter el líquido a presión, porque si metemos el líquido a presión, vamos a introducir más los cuerpos extraños. Entonces, nomás así dejarle caer el chorro, ¿sí? Una buena cantidad de líquidos cuando sean muy grandes, 5, 6, 7 litros, para quitar los cuerpos extraños, inclusive las bacterias que todavía no penetran a los tejidos. Y luego de esto sigue ya el acto quirúrgico, que es terminar de lavar bien, y resección de la piel y desbridamiento. Ampliamos los márgenes de la herida para poder revisar bien los tejidos internos. Se eliminan los bordes contaminados y o desvitalizados, la menor cantidad posible de tejido. Acuérdense que en la cara no debemos nunca de desbridar. Resección de todos los tejidos desvitalizados. Los músculos, para poder resecarlos, debemos de evaluar las 4C, siempre y cuando el paciente no esté en choque, si no nos va a resultar. En primer lugar, la contractilidad del músculo, pues le damos con el cauterio a ver si reacciona. La capacidad de sangrado, hacemos un cortecito en el músculo a ver si sangra. El color, que debe ser rojo rutilante, si se pone medio oscurón ya está mal. Y la consistencia, lo agarramos. Si es un músculo ya muerto, se nos va a venir pedazos de músculo en las manos. En cuanto al hueso, hay que remover todos los fragmentos sueltos o desvitalizados. ¿Por qué? Porque van a funcionar como secuestros. Un secuestro es un fragmento que no le llega irrigación y por lo tanto no le van a llegar los antibióticos. Y ahí se van a colonizar de bacterias y no las vamos a poder erradicar porque no le llega la circulación ni los antibióticos. Además, como no tiene irrigación, pues no va, ese fragmento no va a consolidar, ¿verdad? Consolidarán los que están a su alrededor. Entonces siempre hay que quitar todos los huesos o desvitalizados. Y luego ya pasamos a estabilizar la fractura, puede ser con una férula o podemos utilizar osteosíntesis mínima y una férula, por ejemplo en el grado 1, un clavo o para mantener nomás los fragmentos alineados. Podemos poner una tracción esquelética, que después la vamos a ver. Podemos hacer osteosíntesis, ya sea inmediata o diferida, o podemos también un fijador externo. La osteosíntesis externo-interna debemos utilizarla a veces forzosamente, por ejemplo, en politraumatizados. Facilita la movilización del paciente y previene traumaembolismo pulmonar con la movilización. Un hueso que está suelto y que no tiene una buena fijación, pues no nos permite mover tan fácil al paciente. Cuando hay lesión masivas de tejidos blandos, es mejor poner un fijador externo para poder estar haciendo los aseos o la curación necesaria, los injertos, lo que sea.
Rodilla flotante es una fractura molateral del fémur y la tibia con lesión ligamentaria de rodilla o sin ella. Entonces, es una rodilla flotante, también requiere de fijador externo porque es una rodilla que está completamente suelta y nos va a provocar mayor daño a los tejidos blandos. Lesión arterial que exige reparación, como ya dijimos. Bueno, complicaciones de las fracturas expuestas. Infección, síndrome compartimental y pseudoartrosis. Después vamos a ver el síndrome compartimental y pseudoartrosis en otro tema. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre fracturas expuestas? ¿No? No, todo bien, doctor. Muy bien, vamos a ver el... Yo tengo una, doc. Sí. ¿Ya no hay preguntas? Bueno. Vamos a ver generalidades de las fracturas. Definición, mecanismo, diagnóstico, consolidación y tratamiento. ¿Qué es una fractura? Es una solución de continuidad de un hueso de la economía por causa mecánica. Pueden ser cerradas expuestas, pueden ser completas o incompletas, como la fisura en tallo verde, incurvación plástica que ya la vimos. Una fractura completa, interrupción completa de todos los elementos que componen el hueso como órgano, incluye el tejido óseo, el canal medular y el periósteo, ¿sí? Es una fractura completa. La fisura es una línea de interrupción simple que puede ser completa o incompleta y que no produce desplazamiento de los fragmentos, en que se han dividido el hueso por la conservación de la integridad del periósteo, ¿sí? Aquí vemos una incompleta. Aquí se alcanza a ver otra incompleta, sobre todo es más frecuente en los niños, ¿verdad? Por el periósteo más grueso. En tallo verde, como ya habíamos dicho, rotura de una cortical con angulación de la opuesta. Aquí está rota esta cortical y la cortical opuesta se encuentra íntegra, pero está angulada, ¿sí? Incurvación plástica. La diáfisis se deforma sin llegar a romperse, ¿sí? Esto, claro, pues en niños, ¿verdad? Etiología aguda por traumatismo sin problema oso previo. Por estrés, por fatiga, traumatismos o esfuerzos repetidos, fracturas por insuficiencia en huesos de calidad anómala como consecuencia de un esfuerzo mecánico anormal. Las fracturas por sobrecarga, por ejemplo, en los soldados que caminan mucho, en corredores, atletas. El fémur en el cuello ocurre frecuentemente en corredores de fondo y en reclutas. Hay una tensión y hay una compresión. La diáfisis del tercio proximal es en corredores, todas estas más frecuentes en corredores. Nomás estas del metatarso también ocurre en osteoporosis, o sea que nos referimos a pacientes de la tercera edad que a veces se nos presentan sin ninguna causa con dolor en el pie. Le tomamos una radiografía y es frecuente que veamos fracturas que pasaron inadvertidas y aparecen de repente por esto mismo, por sobrecarga y osteoporosis. Mecanismos de fractura. Cuando hay una distracción como esta, va a haber una fractura transversa. Cuando hay una compresión, por ejemplo, al caer de pie sobre la tibia fémur, compresión oblicua, perdón, fractura oblicua. Cuando hay una angulación, se produce un tercer fragmento que puede ser en ala de mariposa o en cuña. Y cuando hay una rotación, nos da una fractura espiroidea. Para el diagnóstico debemos de preguntar los antecedentes. Si tiene algún problema de cáncer, de osteoporosis, de tiroides, de diabetes, ¿sí? Que todo eso nos puede condicionar a lesiones óseas. El mecanismo de lesión debemos de saberlo para ir pensando inmediatamente en un diagnóstico. No es la misma que se haya lesionado en la ciudad que se haya lesionado en la carretera, ¿verdad? Debemos de conocer en qué carro iba, si fue atropellado, quién lo atropelló, o sea, qué tipo de carro lo atropelló, qué tantas lesiones tuvo el carro, o sea, qué tantas, bueno, no lesiones, ¿verdad?
si perdió las llantas, si perdió el motor, si cosas así que nos dicen que fue una lesión importante, si hubo volcadura sobre todo. Habiendo volcadura ya debemos de pensar en lesiones más graves que pongan en peligro la vida. Debemos de hacer el diagnóstico clínico por la exploración física y el interrogatorio, diagnóstico radiográfico y finalmente clasificarla y dar tratamiento. Debemos de conocer en cuanto a los antecedentes, los factores predisponentes, por ejemplo, patología subyacente como osteoporosis, tumores, problemas metabólicos, como ya dijimos. El mecanismo de lesión, debemos de conocer la magnitud del mecanismo de lesión porque primero hay que aplicar el ABC de trauma. A todo paciente traumatizado hay que aplicarle el ABC de trauma. Diagnóstico clínico, incapacidad funcional, dolor, hematoma o sangrado, equimosis, crepitación y buscar otras lesiones. Estos son los datos de fractura y esto hay que buscar otras lesiones. Muy bien, luego vamos a pedir las radiografías. Las radiografías muchas veces las pedimos mal. Sospechamos una fractura de cadera y le pedimos una radiografía de fémur y no va a salir la cadera. Sospechamos una lesión en el pie y le pedimos del tobillo. O sospechamos una lesión del tobillo y le pedimos del pie. Meseta tibial y le pedimos una de la tibia y nada, que sale cortada la meseta tibial, la parte proximal. Del cuello humeral y le pedimos de húmero. De la pelvis le pedimos de cadera. Entonces hay que pedir las radiografías dirigidas al lugar en donde sospechamos la lesión y ponerle inclusive en la orden el diagnóstico probable y si queremos el foco de los rayos X en algún lugar en especial, ¿sí? Por ejemplo, con foco en el segundo metatarsiano, con foco en la diáfisis o en la metáfisis distal del radio, ¿sí? Y tenemos lo que ya habíamos hablado, que es muy útil para fracturas complejas, que es la tomografía reconstrucción tridimensional, ¿sí? Ahora, ¿cómo se clasifican las fracturas? Existen muchas clasificaciones de fracturas. Hay una que se usa muy comúnmente, sobre todo para estadística, que es la clasificación AO. La clasificación AO es una clasificación alfanumérica en la que el primer número nos habla del hueso. Por ejemplo, el número es el número 1, el 2 es radio y cúbito, el 3 es el fémur, el 4 la tibia. Y luego, entonces ponemos el número aquí, luego A, B, C. Por ejemplo, la proximal va a ser, espérenme, déjenme ver si tienen que no fue. Sí. La A, por ejemplo, es la parte proximal del húmero. La B es diaficiaria y la C es distal. Entonces, si decimos una 3C, ¿a qué se refiere? Fractura 3C, ¿a qué se refiere? Es una fractura de fémur en... La A es proximal, la B es diaficiaria y la C es distal. ¿A qué se refiere? Fractura distal. ¿Eh? Fractura de fémur distal. Exactamente. Entonces ya tenemos 3A, ¿verdad? Pero cada uno de los huesos tiene su tipo especial de fracturas. Por ejemplo, en la diáfisis de fémur, digamos, sería una 3B, pero al mismo tiempo se dividen otra vez en ABC. La A es cuando es una fractura simple, la B es fractura en cuña y la C es fractura compleja. Igualmente en las partes distales, la fractura extraarticular, la fractura intraarticular y lo que le dicen la articular completa, que es en forma de Y. Entonces ya tendríamos, por ejemplo, una 1, 2, 1, 1, BB, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, así es como se clasifica. Ahora, hay lugares especiales, por ejemplo, la cabeza, el cuello, el troquín, troquíter, que se menciona diferente. Pero nomás es para que conozcan esta clasificación alfanumérica que se usa bastante, que sepan, cuando la oigan mencionar, que sepan de qué se trata, ¿sí? Bueno, y luego tenemos la clasificación de Salter-Harris, que ya habíamos hablado de ella, que son lesiones o fracturas a nivel de la fisis de crecimiento. Este es una tipo 1, que es a través de la fisis, y una tipo 2, que pasa a través de la fisis y se va hacia la metáfisis. Y a ver, Luna. Luna, Sí, doctor. ¿qué es esto, doctora? Aquí estoy, doctor. ¿Qué es esto? No alcanzó a distinguir su... el fragmento, doctor. Sí, este. El triángulo de Tuston Holland. Exactamente. Entonces, tenemos la tipo 3 que lesiona la fisis y una parte, y la epífisis. Y la tipo 4 que lesiona epífisis, fisis y metáfisis. La tipo 5 que es un aplastamiento y la tipo 6 que pues esas no se las pido yo en el examen, pero la tipo 6 es un arrancamiento y la tipo 7 es una pérdida ósea. No más que las que me interesa que se sepan son hasta las 5, ¿sí? Proceso de consolidación. La consolidación puede ser espontánea o por inmovilización externa o por osteosíntesis. ¿Qué es una osteosíntesis? Es la denominación genérica que se aplica a los métodos quirúrgicos que buscan la inmovilización artificial de los fragmentos. ¿A qué se refiere artificial? Placas, clavos, tornillos, etc. Bueno, ¿cómo consolida una fractura? Tenemos estas fases: fase inflamatoria, fase reparativa y fase de remodelación. La fase inflamatoria se divide en fase de hematoma y fase de proliferación celular. La fase reparativa es la fase de diferenciación celular y fase de osificación. Y la remodelación, pues esa es la reabsorción, la remodelación en sí. Entonces, primero, en la fractura aparece un hematoma de vasos del conducto medular, de la arteria nutricia, de los conductos de Haber y del periósteo. Todo esto nos forma un hematoma alrededor de la fractura, ¿sí? Que viene siendo lo que viene siendo, como dicen ustedes. Coagulación del hematoma. Ese hematoma se va a coagular y va a aparecer en él una red de fibrina. Esta red de fibrina nos va a servir como guía para células mesenquimatosas. Las células mesenquimatosas, como saben ustedes, son las células madre de osteocitos, osteoblastos, etc. Va a haber necrosis de los bordes y liberación de mensajeros celulares que nos van a traer otras células de diferentes tipos para la recuperación, los mensajeros celulares. Bueno, entonces tenemos aquí el periósteo, por ejemplo, elevado, tenemos el hematoma, el endostio que está aquí adentro del hueso. Los mensajeros celulares, por ejemplo, las prostaglandinas, la E2 estimulan la proliferación de células mesenquimales, tanto fibroblásticas como osteoblásticas. El factor de crecimiento transformante o de macrófagos y por la granulación de las plaquetas y por síntesis local de células, condrocitos y osteoblastos activos. Factor de crecimiento insulínico interviene en diferentes fases del callo. En la fase inicial estimula la proliferación y la síntesis proteica de los osteoblastos, ¿sí? Entonces, para todo esto sirven los mensajeros celulares. En la fase de proliferación celular va a haber aparición de tejido de granulación en el hematoma. O sea, va a haber mayor celularidad, ¿verdad? Por eso se ve como granuloso. Va a haber neoformación capilar. Además de la proliferación celular, va a haber neoformación capilar. Y se va a empezar a formar el callo periostal. Origen de las células mesenquimales, células periostales y medulares. A partir de las 6 horas de producido el traumatismo se desencadena una respuesta celular masiva, de la cual la interna del periósteo que alcanza su máximo a las 72 horas. Entonces, inmediatamente empiezan a aparecer 6 horas, empiezan a aparecer células de reparación.
Células mesenquimales indiferenciadas desde las partes blandas adyacentes y van a migrar hacia el área de la fractura. Entonces tenemos células mesenquimales que vienen de la capa interna del periósteo, ¿sí? Y tenemos otras células mesenquimales que vienen de áreas adyacentes, donde proliferan diferenciando en fibroblastos, condroblastos y osteoblastos. Fase de diferenciación celular. La masa de células mesenquimales se diferencia dependiendo de condiciones mecánicas, el movimiento y la compresión. Y depende también de la oxigenación. Presión parcial de oxígeno mayor de 30 milímetros. Si la presión es menor, no va a haber una buena consolidación y se va a quedar en puro callo blando. Por eso decíamos ahorita, depende mucho de la infección y de la consolidación de la fractura, de que no haya pseudoartrosis, de la lesión de los tejidos periféricos, porque si hay entre mayor lesión de tejidos periféricos, mayor pérdida de irrigación en el hueso. En la zona de mayor movimiento y menos vascularizada se forma cartílago. Esta es la zona, la más periférica, pues tiene mayor movimiento y va a formar cartílago. En la de menor movimiento y mayor vascularidad se forma tejido osteoide. El tejido osteoide es el precursor de el hueso, del tejido osificado, como ya habíamos visto el osteoide cuando crece el hueso por se me fue la palabra, en un molde cartilaginoso, ¿sí? Entonces aquí tenemos el osteoide y acá tenemos cartílago, que en un futuro también se va a formar de hueso. Ahora, cuando el movimiento de la fractura es mucho, lo que va a pasar es que se queda en puro cartílago, no hay buena irrigación y nomás se forma esto, pero ya no se forma el hueso, no hay consolidación. El callo blando y el osteoide se calcifican en callo duro, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo tanto el osteoide como el callo blando de cartílago se empiezan a osificar, dándonos el callo duro. Monocitos y células multinucleadas invaden y reabsorben las columnas de cartílago calcificado, ¿sí? Estas células proceden a un capilar redondeado de osteoblastos que generan las paredes del túnel del hueso trabecular. O sea, se van moviendo, van apareciendo nuevamente los túneles adentro del hueso, los de Havers, ¿sí? La fase de remodelación se produce muy lentamente cuando la fractura ya está curada clínicamente y el hueso ha recuperado su función mecánica. Se caracteriza por la reabsorción por osteoclastos de los callos periostal y medular y de las corticales necróticas hasta restituirse el perfil de las antiguas corticales y del canal medular, ¿sí? Con acción de los osteoclastos, que ya la vimos, se va remodelando el hueso hasta que más o menos agarra su forma normal, ¿sí? No completamente a veces. Entonces hay una consolidación osteónica primaria en la que vemos que, por ejemplo, en este caso, como tiene un clavo centromedular, no se drenó el hematoma y aquí vemos la calcificación del hematoma, ¿sí? En cambio, cuando abrimos nosotros y drenamos el hematoma, la osificación va a ser únicamente aquí, ¿sí? No en el hematoma. Entonces, el no abrir una fractura para hacerle una osteosíntesis, lo que se llama mínima invasión, nos da mayores posibilidades de consolidación a que si abrimos la fractura para poner la osteosíntesis. ¿Cómo no abrimos la fractura? Pues metiendo un clavo centromedular por otro lado, o las placas, en lugar de abrir aquí, la deslizamos por debajo del músculo por una pequeña herida, como vamos a ver más adelante. Entonces, hematoma, inflamación, callo inmaduro, callo maduro, ya osificado, y la remodelación. Ahí vienen las semanas más o menos. Esta no le hagan mucho caso. No le hagan mucho caso porque
Aquí dice el cúbito del radio en 16 a 20 semanas, pues no es cierto. Generar el tratamiento de las fracturas. Bueno, ¿qué horas son? No, si acabamos. Una reducción. ¿Qué es una reducción de una fractura? Es la manipulación de los fragmentos para corregir la longitud por medio de tracción y contratracción, los desplazamientos laterales, rotaciones y angulaciones. O sea, la reducción es para reducir los desplazamientos, ¿sí? Puede ser una reducción cerrada e inmovilización externa como una férula o un yeso, ¿sí? Puede ser una reducción cerrada y fijación interna. O sea, hacemos la reducción cerrada y metemos un clavito a través de la piel, ¿sí? Puede ser una reducción cerrada y fijación externa, o sea, con un fijador externo. Y puede ser una reducción abierta y forzosamente al hacer una reducción abierta tiene que haber fijación interna, ¿sí? Entonces, reducción abierta y fijación interna. A eso se refiere cuando vean esas siglas de RAFI. Reducción. Un ángulo residual a la extremidad inferior hasta 10 grados. Si queda un ángulo mayor, sobre todo en varo y en valgo, nos va a dar daño a la articulación. Antebrazo, angulación convergente, incapacidad funcional y sinostosis. ¿A qué se refiere el antebrazo? Estamos hablando de radio y cúbito. Si al momento de que se angula el radio se va hacia adentro y el cúbito se va hacia afuera, o sea que se unen, se quedan más pegados, al momento de hacer la pronosupinación va a pegar hueso con hueso y no vamos a poder. Y puede haber inclusive una sinostosis que se refiere a que se une el radio con el cúbito a nivel de la fractura. Entonces, no debemos permitir en una fractura de radio y cúbito que queden muy pegados en la diáfisis, ¿verdad? Porque se pueden llegar a unir y nos van a estorbar para el movimiento. El ángulo residual en la extremidad inferior, bueno, ese no le hagan mucho caso, esto no es cierto. Los desplazamientos rotatorios no se corrigen. Se podrá corregir una angulación con el remodelado, pero una rotación nunca se va a corregir, ni en los niños. Entonces hay que tener mucho cuidado al hacer una fijación de que no quede con rotación. Para las fracturas epífiso-metafisiarias y de los huesos planos, las vértebras, el tarso y el carpo, la tracción sobre los ligamentos ahí insertados van a traccionar sobre los fragmentos fracturados y los van a reducir. Esto se le llama ligamentotaxis. O sea que si nosotros le damos tracción a una fractura, por ejemplo, del radio distal, le damos tracción de los dedos y del codo, los ligamentos que están en la muñeca o alrededor del radio distal van a hacer tracción y nos van a ayudar a reducir los fragmentos. A esto se le llama ligamentotaxis, ¿sí? Inmovilización temporal. Las inmovilizaciones temporales son con férulas de yeso o de resina, lo que le dicen fibra de vidrio, dispositivos metálicos o plásticos especiales y gotieras. ¿Qué es una gotiera? Una gotiera es cualquier cosa que utilizamos para inmovilizar una fractura en un caso de urgencia que no tengamos otra cosa, por ejemplo, un pedazo de cartón, un pedazo de tabla, ¿sí? Eso es una gotiera. Vendajes, estoquinetes y mallas, tracciones cutáneas y esqueléticas, yeso o resina circular y férulas, y finalmente la osteosíntesis. Todas estas son las opciones para inmovilizar una fractura. Puede ser inmovilización temporal, pero estos ya son definitivas, ¿verdad? La osteosíntesis y el yeso, a veces el yeso. Hay que inmovilizar las extremidades cuando sea posible en una posición funcional. Por ejemplo, el hombro, pues no es tan importante, ¿verdad? El codo debe ser con codo en flexión de 90 grados. La muñeca con flexión dorsal de 20 grados, la metacarpofalángica de flexión de 90 grados, la cadera en 20 a 30 grados, la rodilla de 15 a 20 grados y el tobillo a 90 grados. Todo esto, ¿por qué? Porque si nosotros dejamos una articulación muy forzada en hiperextensión o hiperflexión, inmediatamente van a empezar a doler los ligamentos que están sobredistendidos, ¿sí? Entonces, si no ponemos una posición así,
podemos provocar dolor, aunque hay fracturas en especial que necesitan posiciones forzadas. Después vamos a ver. Bueno, vamos a hablar de osteosíntesis. De osteosíntesis tenemos todas estas opciones: placas y tornillos solos, placas con tornillos, tornillos solos, clavos intramedulares, clavos de Kirner o Steinmann, que son clavos delgaditos, clavos flexibles, cerclajes y obenques y fijadores externos. Esa es la opción que tenemos para una osteosíntesis. Tornillos. Tornillos de compresión interfragmentaria. Esto se llama canal liso. Hacemos un canal liso más ancho que en la parte distal para que la rosca del tornillo no se enrosque en la primera parte del hueso y sí se enrosque en la segunda, y eso nos produce un efecto tirafondo que le va a dar la compresión a la fractura. Entonces hacemos primero un orificio más grande para que no agarre cuerdas del tornillo, no se enrosque en esa parte, y en la segunda parte hacemos un orificio más pequeño en el que sí se va a enroscar el tornillo, y al momento que se enrosca y topa la cabeza con esta parte del hueso, empuja este fragmento de la cabeza para acá y jala la rosca el fragmento para allá. Esto se llama compresión interfragmentaria. ¿Sí quedó bien entendido? Sí, doctor. Sí. Muy bien. Ese Sí, doctor. es un uso frecuente de los tornillos solos. Fijadores extraños nos sirven para control de daños, fracturas con minutas, lesiones vasculares y aquí faltó heridas extensas, ¿sí? Bueno, las placas más usadas, que ya se usan cada vez más las anatómicas, pero de las más usadas son Dynamic Compression Plate, placas de compresión dinámica, ¿sí? ¿Qué quiere decir compresión dinámica? Fíjense cómo la placa tiene orificios ovalados y tiene biselados estos bordes. Y el tornillo tiene la cabeza también así como redondeada. Bueno, si nosotros metemos este tornillo pegado al orificio más distal, pegado al lado contrario de la fractura del orificio, aquí en lugar de aquí, ¿qué va a pasar cuando tope el tornillo con la placa? Porque está biselada de aquí, y son ovalados, va a aventar la placa hacia allá, ¿sí? Y el hueso lo va a aventar hacia acá, ¿sí? Al momento que hacemos esto, estamos provocando una compresión a nivel de la fractura. La compresión a nivel de la fractura nos va a ayudar a que sea más fácil o más rápida la consolidación. Entonces se llama con placas de compresión dinámica. ¿Sí quedó bien entendido? ¿Me lo puedo repetir? La placa tiene un agujero ovalado. En este agujero ovalado podemos poner el tornillo más pegado hacia un lado o en el centro o más pegado hacia el otro lado, que eso casi no se usa, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos el tornillo, lo que se llama el tornillo excéntrico, si ponemos un tornillo excéntrico, al momento que apretamos el tornillo, la cabeza, que es ovalada, va a pegar con la parte, en esta parte de la placa, y va a empujar a la placa hacia acá, hacia la izquierda. Al momento que empuja la placa hacia la izquierda, como ya pusimos este tornillo de acá, pues va a empujar la placa y el hueso también. Y eso va a permitir que se cierre la fractura, ¿sí? Al mismo tiempo, este tornillo, al momento que topa con esto, se va a deslizar hacia el centro y va a empujar el hueso hacia acá, ¿sí? Ahí es donde se lleva a cabo la compresión dinámica. Si después de eso volvemos a poner otro tornillo acá y volvemos a hacer lo mismo, aflojamos este, apretamos el otro y nos va a dar más compresión, ¿sí? Entonces, en los primeros 2, 3 tornillos damos compresión. Después ya no es necesario en los demás tornillos. A ver, ¿quedó claro o todavía no? Sí, gracias. Sí, perdón. Y las placas LCP y DCP se refieren a Low Compression Plate, nomás que tienen estas muescas
para hacer poca compresión sobre el hueso y sobre el periósteo, que se supone que dar mejor consolidación. Placas especiales. Tenemos placas anatómicas que se adhieren o agarran o tienen la forma de la zona donde se va a poner. Por ejemplo, esta es una placa malleolar que tiene aquí una saliente o extensión de la placa que agarra el malleolo. Esta se llama placa malleolar. Esta se llama placa DCP o Dynamic Compression Plate. ¿Sí? DCS. DCS. Placa, no, tornillo de compresión dinámica. ¿Sí? De Dynamic. Se me fue el nombre. Tornillo de compresión dinámica. Este tornillo se usa en fracturas de cadera y va sobre este barrilito. Y al meter nosotros aquí un contratornillo y jalar nos va a provocar compresión a nivel de la fractura. Esta es de las placas más usadas actualmente en las fracturas de cadera. Y tenemos estas otras placas anatómicas que ahorita vamos a ver que tienen orificios especiales. Aquí vemos unas placas bloqueadas y no bloqueadas. Una placa bloqueada, no bloqueada, es como esta, que no tiene rosca ni en el orificio ni en la cabeza. En cambio, en las placas bloqueadas, el tornillo tiene rosca en la cabeza y la placa también tiene rosca en donde se introduce la cabeza. Vemos aquí estas placas especiales en donde tenemos la mitad del orificio que no es roscado y la otra mitad que es roscado. Entonces aquí estamos poniendo un orificio, un tornillo normal en el no roscado. Este nos sirve para hacer compresión y este roscado nos sirve para mantener fija la placa al hueso como si fuera un fijador externo, porque está fijo el tornillo a la placa. Y eso va a permitir esto. Si nosotros ponemos una placa con unicorriente no bloqueada, al momento que se desplace la fractura por alguna fuerza, pues es muy fácil que se salgan los tornillos. En cambio, si tenemos que los tornillos van unidos a la placa por medio de su rosca, va a ser más difícil que ocurra esto para que se salgan. Aquí se sale derechito y aquí prácticamente necesitaría ahora dar mucho el hueso o fracturar el hueso. Entonces las placas las placas bloqueadas nos dan una mayor fijación y cada vez se usan más, sobre todo en huesos osteoporóticos. Las placas LIS, que son Low Invasive Stabilization System, se refiere a que va a ser que por pequeñas heridas metemos la placa para no abrir toda va a ser incisiones muy grandes, y por medio de esta plantilla introducimos los tornillos en la placa, ¿sí? Y al mismo tiempo, generalmente estas placas son bloqueadas. Entonces, son sistemas de placas para zonas metáfiso-epifisiarias que no deben ser modificadas, o sea, no las podemos moldear como las otras, porque están diseñadas para una zona específica, derecha o izquierda, ¿sí? Bueno, los fijadores externos también nos sirven para corregir deformidades. Aquí tenemos el caso de una paciente que le arrastró su marido en una troca, la atropelló sin querer, supuestamente. Le perdió la rótula, perdió todo el cartílago de la rodilla. Le pusimos un yeso en extensión, se fue a su casa, se quitó el yeso y regresó con esta flexión de 70 grados. Esta flexión no la podemos corregir de un solo trancazo porque vamos a lesionar los vasos y los nervios y los tejidos que van por detrás de la rodilla. Entonces hay que hacerle una corrección paulatina que se hace con este aparato que se llama fijador Ilizarov, fijador externo Ilizarov. Y aquí vemos que tiene bisagras y vemos que esta barra va traccionando 1 milímetro diario y va corrigiendo poco a poco. Aquí vemos ya cómo la barra está derechita, ya la rodilla está derecha, ¿sí?
Entonces, para eso nos sirven también los fijadores externos. También nos sirve para hacer transportes óseos. Cuando hay pérdidas óseas, por ejemplo, este paciente perdió esta parte de la tibia por un arma de fuego, le ponemos un fijador externo, hacemos una osteotomía a este nivel y con estos clavos empezamos a traccionar el hueso 1 milímetro diario hasta que se rellena la pérdida ósea y esto se va a calcificar solo. Entonces los fijadores externos nos sirven para correcciones de deformidades, nos sirven para elongaciones y transportes óseos. ¿Cuál es la diferencia más o menos de una elongación y un transporte? El transporte óseo es cuando únicamente hacemos crecer el hueso y la elongación es cuando hacemos crecer toda la extremidad, que también se puede hacer. Los fijadores externos también nos sirven en fracturas expuestas y en fracturas conminutas. Bueno, los clavos intramedulares son estos y llevan estos pernos que nos sirven para evitar la rotación, principalmente. Y luego fíjense que aquí tiene un orificio dinámico que sobre todo en la extremidad inferior, si quitamos este tornillo que no es dinámico, al momento de que el paciente apoya, va a haber como telescopaje o compresión a nivel de la fractura, ¿verdad? Entonces aquí en este caso de la tibia, si quitamos este tornillo que está en un orificio redondo y no es dinámico, si lo quitamos y dejamos únicamente este que tiene un orificio ovalado, ¿qué va a pasar? Que se va a permitir que se comprima la fractura y la compresión va a provocar más rápido la consolidación. Esto le decimos dinamización del clavo. Dinamizar el clavo quiere decir que le permitimos al clavo que dé compresión en el foco de fractura por medio del retiro de los pernos o dejando nomás únicamente el perno dinámico. ¿Sí quedó comprendido? ¿Ya cualquiera me puede decir lo que es dinamización de un clavo? No, no del todo, Doc. A ver, cuando nosotros ponemos este clavo, le ponemos unos pernos distales y unos pernos proximales. Esto es principalmente para que no haya rotación de la fractura, pero también nos evita que haya compresión aquí. Por ejemplo, cuando el paciente apoya, no se va a comprimir esta fractura porque tenemos los pernos. ¿Qué pasa si quitamos los pernos? Pues nos va a permitir que la fractura al momento de apoyar se comprima y al haber compresión va a consolidar más rápido. Entonces, si queremos que la fractura se comprima más o menos después de un mes de haber puesto los pernos, cuando ya se hizo el callo blando, ya podemos quitar los pernos y permitir la compresión. Ahora, no necesariamente tenemos que quitar todos los pernos porque hay unos clavos que traen este orificio ovalado que en un inicio el perno queda en mero arriba del orificio y si quitamos este otro perno, este orificio ovalado va a permitir que se telescopee el clavo, o sea, se meta más el clavo en el hueso y que se comprima la fractura, ¿sí? ¿Ahora sí quedó entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Hay otros clavos intramedulares que se llaman clavos flexibles que se usan más en los niños, ¿sí? Para no tener que abrirles y luego, porque después le vamos a tener que sacar el material y este pues es muy fácil de sacar. Se mete por la metáfisis sin lesionar la fisis. En este caso del codo no es importante la fisis de aquí, por eso se mete por ahí. Pero el problema de estos clavos es que necesita también una inmovilización externa, como aquí vemos el yeso. Eso se usa en niños. Otra osteosíntesis en fracturas de cadera, sobre todo el cuello, que ya no se pueden reparar, o en ancianos que van a hacer necrosis, es la prótesis total o prótesis parcial de cadera. Se supone que actualmente debemos usar puras prótesis totales, pero las condiciones económicas del medio no nos permiten utilizar estas prótesis y las personas tienen dinero más a comprar una de estas. Una de estas cuesta 35,000 pesos y una de estas cuesta 6,000. Entonces,
Muchas veces preferimos utilizar esta, sobre todo cuando las condiciones del acetábulo son buenas, porque en este caso de esta prótesis no vamos a cambiar el acetábulo, nomás cambiamos la cabeza. También tenemos prótesis de rodillas, también tenemos prótesis de de hombro. Bueno, vamos a hablar de inmovilizaciones. Una inmovilización nos sirve para fracturas, esguinces y lesiones de tejidos blandos, para dolor e inflamación. Tenemos inmovilizaciones no rígidas. El vendaje en 8, el cabestrillo, inmovilizador universal, Belpo, que se hace con vendas, la malla, el retelaz, casi no usa, y el gistris, que se hace con un tubo que se llama estoquinete, un tubo de algodón, no sé si lo conozcan ustedes, es un tubo de algodón que le hacemos algunos cortes aquí en la mano y en el hombro y le pasamos el tubo por el brazo y el antebrazo y luego le damos vuelta por aquí. Este tubo de algodón se usa más bien para proteger la piel cuando ponemos fibra de vidrio, ¿sí? Pero también se puede usar para hacer vendajes. De los más utilizados, pues el cabestrillo, el inmovilizador universal y este en 8 para las fracturas, sobre todo en adultos, que cada vez tiene menos uso. Tenemos las inmovilizaciones rígidas, como las férulas de yeso o de resina, o prefabricadas, como esta que ya viene prefabricada. Las férulas de resina no se pueden hacer en ese momento como las férulas de yeso. La resina, en cuanto abrimos la bolsita y la ponemos en contacto con el exterior, empieza a hacerse dura, ¿sí? ¿Cómo se llama? A fraguar. Entonces, las férulas de resina vienen unas bolsitas así largas que tienen un clip para cerrarlas, porque si no se nos va a echar a perder toda la resina. En cambio, un yeso, pues sí lo podemos abrir y dejarlo ahí abierto y fabricar nuestra férula. Entonces, tenemos aparatos de yesos de resina circulares, aparatos circulares de yeso de resina y órtesis especiales. El vendaje en 8 debemos de acolchonar los hombros, pedirle al paciente que levante poquito los brazos y haga los hombros hacia atrás, y con una venda elástica de 10 centímetros hacemos esto, ¿sí? También le podemos rellenar un tubo de estoquinete, lo rellenamos con algodón y se lo amarramos acá atrás. Estos generalmente son provisionales porque venden unos que son prefabricados y son pues, mucho más cómodos que estos. Le podemos poner ese y lo mandamos a que compre uno prefabricado. Siempre que vamos a poner una férula, hay que avisarle lo que vamos a hacerle al paciente, ¿verdad? Porque si no, nos pueden demandar como esta vaca. Aplicación de férulas. Hay vendas de yeso, las pedimos en centímetros. Las vendas de resina vienen en pulgadas y las vendas elásticas y de guata también vienen en centímetros. Cuando menos hay que poner 7 capas, cuando menos, de vendas de yeso en una férula. En la rodilla se ponen hasta 14 capas porque es más fuerte y se puede doblar más. Entonces, según lo que vayamos a inmovilizar, hay férulas digitopalmar para fracturas, esguinces y luxaciones de falanges, férula antibraquidigital para fracturas de metacarpianos, férula antibraquipalmar para fracturas del carpo y lesiones de muñeca, todas esas. Una de las muy usadas es la férula en U o en pinza de azúcar, que se pone desde la axila sin que quede pegada la axila por debajo del codo y debe de quedar por dentro de la articulación acromioclavicular, casi pegada al cuello. Siempre hay que medirla más larga porque a la hora de la hora nos va a quedar corta. Necesita que alguien le esté sosteniendo el brazo y traccionándolo, alguien más poniendo la venda, ¿sí? Se pasa por debajo del codo, por arriba, y esta es muy usada en las fracturas diaficiarias del húmero, sobre todo las más proximales, porque si ponemos una férula posterior, nomás va a llegar hasta donde está la fractura. Entonces, esta la utilizamos muchísimo en férulas, en fracturas diaficiarias del húmero. E inclusive puede llegar a ser el tratamiento definitivo. Férulas de extremidad inferior, férula corta abarcando ortejos, férula corta sin abarcar ortejos cuando no es necesario,
férula en UCE en tobillo, férula inguinopedia, férula etcétera, etcétera. Bueno, eso es en cuanto a férulas. Tenemos que poner primero una capa de guata o estoquinete aquí y luego ya el yeso y otra capa de guata. Eso lo fabricamos antes, ¿verdad? Para que no se pegue la venda al yeso. Bueno, los yesos circulares en realidad no se deben de utilizar, son mucho menos en urgencias. Si nosotros ponemos un yeso circular en urgencias, quiere decir que esa fractura ya no requiere más tratamiento, pero eso no lo podemos saber nosotros como médicos generales. Y además podemos ocasionar un síndrome compartimental porque la pierna apenas está traumatizada y se va a seguir inflamando y podemos tener problemas de circulación. Si necesitamos poner un yeso circular o ayudar a poner un yeso circular, la venda debe de meterse así paradita para que salga todo el aire por aquí arriba. Antes de meterla al agua hay que sacarle la colita, porque después ya mojada era un relajo para sacársela. Exprimirla por los extremos para que no se salga todo el yeso. Debemos de cubrir primero la extremidad con guata, que es una venda de algodón. Y luego empezamos a ponerla y luego antes de terminar, después de poner la primera capa, hacemos esto que se llama el ribeteo o la bastilla. O sea, doblamos el estoquinete o la guata por encima del yeso para que queden los bordes cubiertos. Esto se hace sobre todo en las vendas de resina, que les dicen fibra de vidrio, pero no es fibra de vidrio. En las de resina, porque los bordes de las férulas, de los yesos de resina son muy filosos. Entonces hay que cubrirlos de esta manera, doblando la guata o el estoquinete. Hay que tomar en cuenta que no deben de quedar las articulaciones incluidas en el yeso o que no toquen al momento de la flexión, ¿sí? Para que no molesten. Este yeso ya casi no se usa, es un yeso colgante que por gravedad nos mantiene el húmero alineado, casi no se usa. Aquí es uno de los casos en donde les decía que no siempre tenemos que poner en posición funcional. Aquí tenemos una fractura del metacarpiano angulada anteriormente que tenemos que poner los dedos en flexión para que se corrija mejor la angulación. ¿Qué pasa si nosotros ponemos los dedos en hiperextensión? Pues se va a angular más, ¿sí? En cambio, si la fractura está angulada hacia atrás y flexionamos los dedos, pues se va a angular más la fractura. En ese caso, sí vamos a tener que poner los dedos en extensión, no en posición funcional, porque si los ponemos en posición funcional, se va a volver a angular esa fractura. Este se llama yeso tipo calza. Yeso tipo calza es cuando va del inguinal y no llega al pie, es supramalleolar, ¿sí? Arriba de los malleolos. Este se llama yeso tipo calza. Este es un tacón para yeso, ya casi no se usan, ahorita usamos más los guaraches para yeso, para que el paciente pueda apoyar. Cuando nosotros necesitamos abrir un yeso, porque por ejemplo se inflamó mucho la extremidad, a veces hacemos una ventana para ver las heridas, pero esa ventana necesitamos volverle a poner el pedazo de yeso y una venda elástica porque si no se hace un edema, lo que se llama edema de ventanas, empieza a enematizar nomás en esa zona y a crecer ahí, a molestar y a necrosar. Si nosotros necesitamos abrir un yeso porque está muy apretado o porque ya se inflamó, no necesitamos quitar todo el yeso. Abrimos el yeso y forzosamente hay que abrir también la guata, lo que va por debajo. Si abrimos nomás el yeso y no abrimos la guata, hagan de cuenta que no hicimos nada. Después de que la abramos y que ya no se sienta que esté comprimiendo, entonces ponemos un rollo de guata aquí, envuelto en la herida, y luego otra venda elástica o de yeso encima. Esto que le estamos poniendo aquí es para evitar el edema de ventana. Para quitar un anillo hay diferentes formas, como esta con una cuerda para aventar lo inflamado del dedo hacia atrás, o hay unos cortadores especiales. En mi experiencia, lo más fácil es agarrar dos portaagujas, meter uno por cada lado del anillo, torcerlo poquito y luego truena.
Hay unas pinzas especiales para cortar yeso, pero que en casi todos lados tenemos la sierra eléctrica o sierra Striker, que es la marca. Esta sierra no vibra, no da vueltas la sierra, vibra nomás. Debemos de ir así en brinquitos cortando el yeso y con la experiencia vamos a sentir en cuanto pasemos el yeso y llevamos a la guata. Hay que tener mucho cuidado al quitar en yeso, sobre todo en ancianos, porque la piel es muy lábil y a veces nos hacen cicatrices queloides. Para quitar un yeso es mejor quitarlo por la parte donde no hay flexión ni extensión. Nos sirve para dos cosas, batallamos menos, aunque hay que hacer el corte por los dos lados, pero así nos van a quedar dos valvas de yeso, una anterior y una posterior. Y si necesitamos volver a ponerlo, le ponemos estas dos valvas que abrimos en dos y le ponemos una venda elástica o de yeso. Siempre hay que pedirle a los pacientes cuando estén recién traumatizados que mantengan las extremidades elevadas para que bajen inflamación, ¿sí? Esta es una férula que se llama férula avión. Sirve para fracturas del húmero, pero ya casi no se utiliza, ya casi se usa más la inmovilización, la osteosíntesis. Bueno, hay tracciones cutáneas y tracciones esqueléticas. La que más utilizamos es esta. Ponemos una venda, ponemos el benjuí, que es como pegamento, y luego una venda elástica, y sobre la venda elástica ponemos estas telas adhesivas agarradas a esta tablita, y de ahí ponemos la tracción, es la que más utilizamos. Y las tracciones esqueléticas son las que atravesamos un clavo por el hueso y de ahí agarramos la tracción. ¿Para qué nos sirven las tracciones? Para mantener alineada una fractura, para no permitir que se cabalgue más, para que a la hora de la operación no batallemos menos. Tenemos la tracción de Bryan o Alcenit, que se utiliza en fracturas de húmero en niños, de fémur, perdón. Lo colgamos de las dos patitas hasta que se despegue un poquito la pelvis de la cama. Lo amarramos del tórax porque estos mocosos, a pesar de que tienen los dos pies agarrados, se dan la vuelta y hasta se caen de la cama. Tenemos la tracción de Dunlop para extremidad superior. Estos se llaman estribos, que nos sirven para poner los clavos, para mantener los clavos agarrados en tracciones esqueléticas. Este es uno de Kirchner. Los clavos de Kirchner son muy delgados y necesitamos darle tracción para que se pongan rígidos a través de ese mecanismo. En cambio, este estribo de Steinman lleva clavos más gruesos que no necesitan tracción para que se pongan rígidos y únicamente es casi sencillo. Estos estribos chiquitos se usan en los dedos, ya vienen prefabricados o nosotros los podemos fabricar con clavos de Kirchner. Y hay tracciones balanceadas como la tracción de Dunlop, que ya casi no se usan. Esto se utilizaba mucho en la Segunda Guerra Mundial, cuando no había tantas técnicas quirúrgicas. Otra tracción es la tracción cefálica con diferentes halos que van agarradas del cráneo de la primera tabla, que nos sirve para tracción o nos sirve para un halo chaleco para dar un tratamiento definitivo a una fractura de columna cervical con un halo chaleco, ¿sí? Tenemos los otros inmovilizadores especiales para columna como fajas, órtesis, esta tracción para contracturas de cuello, esta SOMI se llama para fracturas del cuello también, una maca para cerrar fracturas de pelvis, que ya casi no se usa, usamos los fijadores externos inmediatamente. Bueno, eso es todo en cuanto a generalidades de las fracturas y fracturas expuestas. El viernes vamos a ver complicaciones de las fracturas y fracturas de la extremidad superior. De los alumnos que se anotaron al último, Palacios, Acosta y León, tienen, sobre todo Acosta y León, ¿tienen algún problema para entrar el viernes a las 8 a la clase? Yo no, doctor. No, doctor, yo ya... Muy bien. Palacios, pues quién sabe.
Se inscribió tarde y ya lleva 2 faltas. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Vamos a ver complicaciones de las fracturas y empezar con fracturas de la extremidad superior, porque ese tema es más larguito. Vamos a tardar, yo creo que 2 clases. Muy bien, ya no pude ver aquí Antes me daba la oportunidad de tomar lista. Y ahora ya no me la da. Ya no me da la opción. Pero aparentemente ahorita lo único que faltó fue Palacios, ¿verdad? Porque se supone que somos 18 por todos. Me conecté un poquito tarde, pero... ¿Quién es? Yo, Palacios. No, doctor, te inscribiste tarde y luego sigues llegando tarde. Ya tienes falta. Levántate temprano. Están tomándolo desde su casa y llegan tarde. Llegan tarde de la recámara a la cocina. No puede ser, ya ni yo que vengo hasta acá, hasta la oficina. Bueno, ahí nos vemos pues el viernes. Goodbye. Bye bye. Nos vemos, buen día. Hasta luego. Gracias, buen día. Pónganse a estudiar.